Linda noche a todos, les saluda Camille Castel aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. En esta noche, en esta charla nocturna, vengo a contarles una historia. Es una historia de cuento de hadas, la mayoría de las personas la conocemos, pero no es la historia típica, sino que es historias como me gustan a mí. Una historia que más que ser un cuento de hadas, puede ser una historia bastante tétrica o triste, por decirlo así. Y esa historia sería la de Blancanieves, la primer princesa que creó Disney en una película y que nos enamoró a través de los años. Se han sacado innumerables versiones de ella hasta la última que salió, que no vengo a hablar de esta princesa o de esta película como tal o esta adaptación, sino que vengo a hablar de los orígenes de Blancanieves y de cómo surgió y de partes que a mí se me hacen bastante perturbadoras, y lo peor es que fueron reales, no es un cuento de hadas. Los hermanos Grimm, la mayoría de sus historias fueron recopilaciones de leyendas que les contaba el pueblo, y basadas en esas leyendas ellos sacaban los cuentos de hadas. Por lo general eran cuentos con finales felices y vivieron felices para siempre. Por eso se llama cuentos de hadas, porque esas cosas por lo general no pasan. Y al mirar las historias en que se basaron ellos, nos damos cuenta de que la realidad no es tan bonita como está en el cuento. Hay dos versiones que son las más acertadas a lo que ellos se basaron en este tipo de historia, y viene de dos condesas alemanas. Una se llamaba María Esponcia o María Sofía. Esta chica fue una niña que quedó huérfana a los 12 años. Y al ella quedar huérfana, su padre al poco tiempo se casó de nuevo, y sí existe una madrastra que no quería a esta niña, a María Sofía, le voy a decir así porque me siento más cómoda. Y ella tuvo hermanos. En el cuento no habla de que tenía hermanos. Era una niña que fue prácticamente abandonada. No se habla de que el padre de esta niña haya muerto, pero de que la madrastra no la quería, a excepción de que sus otros hermanos, la madrastra sí los quería porque eran hombres, y el contexto en ese entonces o sea, eran más valorados los hombres que las mujeres, entonces tal vez por eso la madrastra le daba el cariño a los hermanos, pero a ella no. Esto provocó, y aparte de que era una niña enferma, le dio viruela y eso la dejó parcialmente ciega. Era una niña de muy buen corazón que hizo que la gente del pueblo la quisiera y de cierta manera la protegiera. Entonces en esta parte también pues se puede ver de que puede adaptarse a que Blancanieves fue una niña de un buen corazón y que tenía buen trato con el pueblo. Acá entra la parte que se me ha hecho de las partes más turbias y siniestras, y son los enanos. No sé cuando los hermanos Grimm escribieron la palabra enano con qué intención lo hicieron. Si lo hicieron con la intención de disfrazar algo que era muy grave, pero no creo que para ellos se haya visto como algo grave, porque realmente el contexto en la antigüedad era que los niños básicamente eran de un menor valor, inclusive en ocasiones que un animal, y la gente a medida que iba creciendo, y depende si era hombre o mujer, y la posición económica, ibas adquiriendo valor, pero un niño en ese entonces era prácticamente un desecho. Entonces no sé con qué contexto los hermanos Grimm escribieron la palabra enanos, pero lo que habían en las minas y con lo que María Sofía se hizo amigos fue de niños que eran mineros.
y esos son los enanos de esta Blancanieves o de esta chica. Y esto es real, que es lo más triste. Y sabemos que no es un secreto de que la explotación infantil ha existido, pero pues en ese tiempo era algo que creo que inclusive hasta obligados. Entonces cuando me di cuenta de esta parte se me hizo bastante cruel y bastante triste, porque siempre tuvimos la idea de que eran unos enanos y cuando en realidad eran unos niños. Yo creo que nadie se ha atrevido a contar, a narrar o a llevar a una película, una historia donde los enanitos sean cambiados por niños, porque creo que inmediatamente serían cancelados. Pero la realidad que inspiró este cuento de hadas fueron niños. Después tenemos y esta chica muere, pero no muere ni envenenada, ni la bruja malvada la elimina, ni nada de ese tipo de cosas. Ella era una niña muy enferma, le había dado viruela, ya estaba prácticamente ciega, era una niña muy linda, porque sí era una niña físicamente bastante bonita, pero estaba muy enferma. Finalmente ella se enferma y muere. Y aquí no hay, digamos, un príncipe que venga a rescatarla, ni una madrastra que la elimina, sino una niña que pues por desgracia de la vida muere bastante joven. Y entonces ese es uno de los productos que, pues uno de los, digamos, relatos que hizo que esta Blancanieves fuera inspirada en esta niña. Y también porque obviamente como fueron relatos que se consiguieron de las personas del pueblo, y al ella ser una persona muy querida por el pueblo, ella pudo haber sido una posible Blancanieves. Tenemos la segunda Blancanieves, que en esta sí hay un príncipe, que es el rey Felipe II de España. Esta chica se llamaba Margaret, también era alemana, y esta chica pues era una mujer, una condesa bastante bonita. En esta también se habla de que era una chica que tenía madrastra, pero no se da mucho el contexto de la relación que tuviera con su madrastra. El príncipe, en ese momento ya rey, Felipe II, él empieza a hacer una gira por Europa, quería armar alianzas, era muy común en los reyes vivir de las alianzas para poder, pues, digamos, fortalecer su reino y eso, y quería ver algunos territorios conquistados y quería ver cómo estaba todo, pues, para qué terreno estaba pisando. Aparte de eso, era un hombre bastante mujeriego. Entonces, en toda esa travesía que hizo, conoció a esta chica Margaret en Alemania también, y tuvieron un romance. Hubo química, se enamoraron, por decirlo así, y era un romance que pues llegó a oídos de la corte. Y en esta historia también hay algo que es muy similar a la primera versión, y es que en esta chica los padres de ella eran dueños de una mina donde había niños, y habla de que eran niños desnutridos y envejecidos, obviamente porque no les daba el sol, porque eran niños que tenían trabajo pesado y porque su alimentación era muy poca. Lo que sí trajo los enanos de los cuentos de los hermanos Grimm, y después que lo sacaron en Disney, es que estos enanitos o esos niños, porque no eran enanos, los vestían con ropas de colores para estar en la oscuridad, y así sus colores fuertes se pudieran ver que había una personita ahí y otro compañerito no lo golpeara con los picos y con todo lo que ellos cavaban en estas minas. Y entonces por eso era que ellos tenían esos trajes coloridos y muchas veces suéteres grandes, porque obviamente pues era la ropa que iban pudiendo conseguir, y aparte de eso pues como para protegerse de la tierra y de todo eso donde estaban metidos. Entonces estos niños eran
desnutridos y envejecidos, por eso daban el aspecto de viejitos. Entonces lo más triste es que nosotros cuando vemos el cuento de Blancanieves, cuando vemos estos seres, en realidad en las personas que se inspiraron fueron en niños mineros, y se me hace bastante triste y bastante turbia esa historia. Entonces esta sí tiene similitud con la primera en los mineros, en los niños. Y acá sí hay un príncipe con la que ella está enamorada, y la corona, o no querían que ella fuera la futura reina de España, y, y la esposa de Felipe II, y entonces la corte la mandó a eliminar para que ella pues no fuera la futura esposa de este rey. Entonces acá si hay una muerte, si cumplen el cometido, pero no se habla que fuera por medio de la madrastra. Tal vez sí pudo haber tenido una intervención, no se sabe, pero se habla desde la corte. El espejo en el que se inspiraron los hermanos Grimm fue un espejo acústico que estuvo muy de moda en el siglo XVII y XVIII, y eran unos espejos que como que con el sonido fuerte tenían una vibración, y aparte de eso como que producían un sonido. Entonces eso hizo que ellos se tomaran de base este espejo para poder, digamos, sacar el cuento. En la primera princesa o duquesa, la que muere, está María Sofía. Ella estuvo en una urna de cristal. Era muy popular en ese entonces las urnas de cristal. En esto sí tiene, los hermanos Grimm tomaron esa iniciativa del cuento, en el cuento, porque era algo que usaba la realeza, tener urnas de cristal. Ya sabemos, o si no, pues más adelante les traeré cosas turbias de la realeza a las personas que no sepan, porque pues la realeza o las personas de antaño sí tenían unas costumbres bien extrañas y bien turbias, y así como tomarle fotos a los difuntos, tu último recordatorio era de tu persona fallecida, y también de tener una persona en un ataúd de cristal para pues como tal vez y ponerla en una bóveda donde tal vez pudieras entrar y ver como tu familiar se estaba volviendo una masa podrida y descompuesta, y creo que nada menos agradable que eso, pero era algo que la realeza pues tenía como una costumbre. Entonces estas dos historias fueron las que aparentemente inspiraron a los hermanos Grimm, porque hay registros en el siglo XVI y en el siglo XVII se dieron básicamente estas historias, y entonces los hermanos Grimm se basaron en estas dos chicas o en una de ellas. Si a mí me dijeran en cuál se basaron, para mí sería que se basó en la primera, a mi punto de vista, porque por la simpatía que tenía ella, porque se mezcló con el pueblo, porque tenía amistad con estos niños que eran mineros, a diferencia de la otra historia, que la chica pues simplemente sus padres eran dueños de la mina. Entonces ella como que no tuvo el trato con ellos. Pero en la primera versión no hay un príncipe, la chica muere por enfermedad porque era una chica ya bastante enfermiza. En la segunda la chica se muere y sí hay un príncipe o hay un rey. Entonces cualquiera de las dos versiones sería válidas, o tal vez los hermanos Grimm en 1800 al tener esta historia y tener esta historia pues las juntaron y hicieron una historia de estas dos chicas, y como dándoles un final feliz, un final que tal vez ellas hubieran deseado tener, nosotras hubiéramos querido tener un final feliz en muchas ocasiones, pero pues sabemos que los cuentos de hadas son cuentos de hadas, por más que de niñas nos hicieran soñar, ya cuando crecemos y somos adultas sabemos que las princesas pues solo están en los cuentos, y que los príncipes por lo general son más sapos que otra cosa,
y no es un ataque contra nadie, sino que simplemente es que ese juntos y felices para siempre por lo general no existe, pero es bonito creer en algo así. Entonces, ya después los hermanos Grimm pues sacaron su propia versión de esta historia y ellos ya pusieron enanos. No se sabe con qué intención, si fue con la intención de que no se viera tan mal que eran niños, o simplemente a los niños también le podían decir enanos. Una disculpa. Entonces a los niños tal vez les decían enanos y era algo pues para ellos muy normal. La historia de los hermanos Grimm no está el beso de amor, el beso que le da el príncipe a Blancanieves y que está en la mayoría de los cuentos, sino que ella se come la manzana y pues llevándola en el ataúd de cristal a la casa del príncipe, que también es una parte bastante turbia, ya iremos a ella. Se tropieza en el ataúd, cae y a ella se le sale su pedacito de manzana y despierta. Así es como ella pues como que vuelve a la vida. Pero acá entra una parte bastante extraña, y es que el rey o el príncipe quería llevarse a Blancanieves porque le pareció muy hermosa en este ataúd de cristal para poder contemplar a la belleza de Blancanieves. Y bueno, ya sabemos que hay gente que tiene unas prácticas bastante extrañas, y entonces no sabemos si el rey o este príncipe era algo que pretendía con Blancanieves, pero sí se hace bien extraño y bien turbio esta situación de que él quisiera llevarse el cuerpo de esta chica para contemplarlo en su casa a solas, y mmm, tal vez los mal pensados podamos pensar cosas que no se deberían pensar, pero que pasan. Entonces, bueno, esa es la parte de los hermanos Grimm. Ya Disney decidió cambiarlo, decidió poner un beso de amor, decidió poner pues ya como que ella despierta y se casan y todos felices y el reino se salva. También hay una diferencia en la historia en la muerte de la bruja, y es que la bruja en el cuento de los hermanos Grimm la obligan a ponerse unos zapatos de hierro y como que caminar por carbones encendidos para bueno, hacerle cosas que le duelan, y finalmente ella muere bailando. Así es la muerte en los hermanos Grimm de esta madrastra. Y en Disney creo que cae por un acantilado, si no estoy mal, la madrastra. Y bueno, entonces hemos tenido como muchas, digamos, versiones de Blancanieves a lo largo de los años. Hay una que a mí me encanta porque tiene ese toque mágico, pero también real. Y, y es Blancanieves y el Cazador. Creo que es de mis películas de ahora, pues en la actualidad, favoritas de Blancanieves, porque, no sé, buscaron un buen concepto y creo que le salió bastante bien. Ya pues no nos vamos a meter con algunas actuaciones, pero el concepto de esa Blancanieves me gustó mucho. Esta última película pues no tengo mucho que decir de ella. Yo creo que ya lo que se iba a decir se dijo. Eh, a la gente no le gustó porque realmente yo creo que cuando nosotros y por décadas tenemos la visión de una persona que nos ha hecho soñar, que nos ha parecido algo muy bonito, y de repente pues llegan y nos venden otra cosa, pues como que no lo aceptamos. También el tiempo en el que se está sacando, cuando ya pues la gente está como cansada de que le muestren la misma historia, pero con otros personajes y así.
creo que no funcionó por ningún lado. Fue un conjunto de cosas que hizo que esta versión fuera como la peor recibida de todas las versiones. Pero hay una tercera versión y esta es mi favorita. Pero dicen que es la historia real. Para mí no es una historia real, pero es una historia de Blancanieves bastante buena, que no la había escuchado. Y esta historia es de una Blancanieves mala. Pero el inicio es que la chica obviamente inicia típico el cuento, la niña está huérfana, vive con su padre va a hacer como unos ritos extraños y ahí conoce una mujer bien rara, muy hermosa, y él desde que la ve se queda deslumbrado con ella y decide quedarse un tiempo más para casarse con ella. La chica le pone una condición de que se tienen que llevar a su hermano. Esta parte se me hace bastante similar a la de Blancanieves y el cazador y creo que tal vez se inspiraron en gran parte en esta versión que se me hace encantadora a mi gusto. Tal vez por eso me gusta tanto esa versión. Y entonces esta chica, pues esta mujer se va con el esposo y con su hermano, que es un hombre de 50 años, gigante y deforme. Y cuando ya llegan al palacio, Blancanieves no tiene ni la oportunidad de ver a su padre con vida porque el señor falleció en el viaje, ya llega muerto. Y a ella la encierran en un calabozo, una torre, no tengo bien el dato, pero sí, en una de esas dos partes ella queda pues confiscada y esa parte me recuerda mucho a la de Blancanieves y el cazador, entonces por eso digo que puede ser, se inspiraron básicamente en esa. Y esta chica, bueno, la madrastra le pregunta al espejo quién es la más hermosa, típico inseguridad muchas veces en nosotros las mujeres, y el espejo pues la bajó de la nube y le dijo, no, pues ya tú estás pasando a segundo nivel porque pues hay otra que está más bonita, que está más de todo. Y creo que acá reflejan mucho a la mayoría de nosotras las mujeres, y es que por A o por B, por la razón que sea, en algún momento de nuestra vida tenemos envidia a otra mujer. Es algo como que tenemos en nuestro ADN, ya sea por su belleza, por su juventud, por su trabajo, talento, por su dinero, por su pareja, por las capacidades que tenga. Pero por la razón que sea, en algún momento de nuestra vida sentimos algo de envidia hacia otra mujer. Y esta mujer pues la envidia la tenía a mil, no había alguien que pudiera superarla a ella. Y cuántas mujeres con espejito y con magia hoy en día no harían algo similar a lo que hizo la bruja del cuento. Pero bueno, ella, acá no hay cazador, ella le dice al hermano que sabe que él está digamos enamorado de ella o quiere con ella, que se la lleve para el bosque, que allá en el bosque haga y deshaga con ella, que le haga lo que quiera, que la ponga a vivir mal, que no le dé comida, que la ponga a trabajar, que la maltrate, la embarace, que cuando vuelva al reino la belleza de Blancanieves sea pues algo que ya desapareció, que la vuelva prácticamente un monstruo. Y el hombre pues dichoso acepta y se va por ella, y entonces los sirvientes, al saber que la iban a obligar a casar con este ser inmundo, y Blancanieves era una adolescente y este hombre tenía como 50 años, la dejaron escapar y él se va a buscarla. Blancanieves en el bosque llega a una casa donde no hay duendes, hay unos seres bien extraños, no hay, perdón, enanos. Hay unos seres bien extraños que para mí son duendes, porque a ellos lo único que les interesa y lo único que les importa de verdad, y para ellos lo único que realmente tiene valor en la vida es el oro. Entonces ellos no les cae bien Blancanieves. Disculpen. A ellos no les cae bien Blancanieves, de momento.
la tienen prácticamente una prisionera porque dijeron, bueno, llegó esta acá, en cualquier momento llega otro, porque no creo que si ella dio con nosotros, otro no vaya a dar con ella. Y entonces, bueno, esta chica está ahí durante un tiempo cuando se dan cuenta que el hermano de la reina ya dio con ella y va en busca de ella. Y ellos lo que hacen es sacarla, amarrarla y para ponerla a merced de este hombre. Y este hombre pues cuando llega la va a agarrar y a reprender porque se le escapó y era su prometida y todo ese tipo de cosas. Y estos seres extraños, duendes para mí, lo atacan y lo matan. Entonces, cuando ya pasa eso, Blancanieves pues se disculpa por haber desconfiado de ellos, por haber sido grosera y todo ese tipo de cosas, y les dice que ella pues es la hija del rey y que les ofrece el oro que tenga el reino si van y le ayudan a acabar con su madrastra y a recuperar el reino. Ellos por oro hacen lo que sea, entonces ellos le aceptan y se van con ella. Entonces acá vemos que la figura del príncipe no aparece por ningún lado. Y ella pues para ir a liberar digamos a su reino, va sola con los enanos y bueno, eso podría tomarse un poco como la versión que quisieron crear un poco en esta última oportunidad, donde pues el príncipe era como casi un adorno y la mujer era la que hacía todo. Entonces, pues podemos ver que hay muchas versiones de las que se podrían, digamos, pegar o tomar como guía muchas, digamos, de estas adaptaciones, porque pues son historias que así como las de los hermanos Grimm pues fueron válidas, pues también para ellos podrían serlo. Entonces esta chica llega con los enanos o duendes y estos tipos pues acaban con los soldados de la reina y todo. Ella llega con la cabeza del hermano de la reina y ya pues terminan acabando con esta madrastra. Que acá entra la parte favorita mía de esta historia como tal, que fue lo que más me gustó. Y es que Blancanieves les da el oro a los seres extraños, ellos todo lo que hicieron fue por el oro, no les interesa otra cosa, y se van con su oro y ya pues no vuelven no se vuelven a mencionar. Blancanieves muy linda, muy amable, muy bella persona, de muy buen corazón y todo el asunto, se queda en su reino. No se habla de que se casen, no se habla de que tenga hijos, pero sí llega un punto en el que pasa algo que es inevitable para todas las personas, unas antes, otras después, pero desde que estés vivo, en algún momento te va a llegar, es una realidad a la que no puedes esconderte y es la vejez. Al pasar el tiempo a Blancanieves le empezaron a salir sus arrugas, sus canas, su flacidez y todo lo que conlleva una vejez, y tal vez podría hasta habérsele potencializado por, por magia del espejo, no lo sé. El caso es que ella se empezó a ver de una manera muy mal, de verse que la belleza que tuvo antes, que era deslumbrante, que era hipnotizante, hablaba de que la belleza de ella como que dejaba a las personas, las intimidaba, la belleza de Blancanieves. Y ya de eso no había nada, era una vieja decrépita, por decirlo así, y eso creo que a la mayoría de las mujeres nos da muy duro. Y esta Blancanieves no fue la excepción. Ella, al verse que estaba ya hecha una anciana decrépita, escuchaba el espejo le empezaba a hablar, le empezó a calentarle el oído de yo te puedo volver bonita, tú eras muy bella, y a
decirle cosas que al principio a ella la asustaban, pero después le llamaba la atención lo que le decía el espejo. Y al comenzar a tener este trato con el espejo, ya él le dijo que tomando la sangre de jovencitas iba a volver a tener esa belleza y juventud que tuvo en sus mejores años. Y lo que me parece muy buena esta historia es que Blancanieves se vuelve la bruja. Blancanieves termina siendo lo que detestó en su momento, que fue que su madrastra la odiara por ser bonita y la quisiera eliminar. Ella termina no eliminando a una, eliminando a muchas, porque dicen que en el sótano de ella tenía cantidad de mujeres jovencitas muertas por el deseo de tomarse la sangre de ellas. Entonces, esta versión de Blancanieves, que es bastante interesante, no creo que sea real, es una historia muy buena que alguien decidió escribir y le quedó bastante bien. En esta versión, esta Blancanieves se volvió en el monstruo que en algún momento acabó, que fue su madrastra. Y ella terminó haciendo el uso del espejo y haciendo lo mismo que hacía ella. Entonces, acá les traje ya estas tres versiones, unas muy tristes. La que me parece más triste de toda la primera, la de María Sofía, pues una niña sin culpa de nada y muere joven por una enfermedad y todo triste para ella. Entonces, pues se me hace bastante triste. Los enanos que eran niños, la tragedia de amor, pues como por no dejar que este príncipe quedara con esta princesa o con esta duquesa, terminaron acabando con ella. Falta ver también por qué razón o quién tenía interés en eso, porque pues también se habla de que este rey era bastante sinvergüenza, o pues, yo creo que era algo muy normal en los reyes de ese entonces tener muchas mujeres. Y bueno, y esta última versión se me hace súper espectacular, porque como obra de arte obviamente es muy buena, muy una como un giro muy interesante, una Blancanieves que termina volviéndose en una madrastra. Lo más turbio, los niños mineros, el, eh, el rey o el príncipe que quería pues como tener el cadáver de Blancanieves en su castillo para no sé qué, o sí sabemos qué, pero pues no se puede decir, lo más seguro. Y, y entonces podemos ver que Blancanieves da para mucho, no solo ella, o sea, los cuentos de hadas. Casi todos los cuentos de hadas tienen un trasfondo muy oscuro, muy oscuro, que los hermanos Grimm aprendieron a jugar con eso y a quitarle esa parte turbia y esa parte fea y esa parte grotesca, a hacerle una historia bonita y una historia de amor que nos hizo soñar a muchas mujeres, pero la gran mayoría tienen un trasfondo bastante turbio y bastante triste. Y bueno, entonces hoy era noche de princesas, noche de cuentos de hadas y noches de volver a revivir esos cuentos que nos enamoraron en algún momento, pero pues trayéndolo desde la parte triste, turbia y complicada que tiene la vida. De hecho, creo que en parte este canal mi idea de este canal es de que se caracterice en tocar la parte real del terror y del miedo real y todo ese tipo de cosas. Y bueno, sin más que decirles, ya llegó mi gatita, hay que atenderla, se llama Kay, es una gatita de 12 años ya, no tiene dientes, y entonces pues hay que cuidarla bastante. Ahora sí me despido de ustedes, soy Carmen Castel
aquí en este su canal El Canto de la Sirena. Nos veremos en una nueva charla. Hasta pronto. Del fondo oscuro ella ascendió sin temor. Trae palabras talladas en coral y dolor. Son verdades desnudas que al mar confiaron. Susurros que las olas al viento llevaron. En su canto hay furia, pero también paz. Historias que la espuma no pudo borrar, de naufragios y amorros que el tiempo escondió. La sirena los guarda y los trae en su voz. Ella canta lo que el mundo quiso silenciar, los gritos de las rocas que nadie escuchará. Con su cabello de algas, su mirada de sal, la sirena dibuja lo crudo y lo real. Habla de barcos hundidos y lunas de hiel, de gargantas ahogadas que buscaron ser. Cada letra que entona retumba en la piel, un eco de vida que jamás se fue fiel. Es un faro que brilla en la inmensidad, un reflejo del mundo en su pura verdad. Su lenguaje es del agua, su tinta el llorar. La sirena nos cuenta que hay más por amar. Ella canta lo que el mundo quiso silenciar, los gritos de las rocas que nadie escuchará. Con su cabello de alma